Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, hay libertad solamente en ti, solamente en Cristo Jesús. Tú has roto nuestras cadenas, como acabamos de cantar. Nos has liberado de la muerte, nos has liberado de la esclavitud al pecado, nos has liberado de la opresión de este mundo, nos has liberado de nosotros mismos, Señor, que caminamos hacia la destrucción. Gracias por la nueva vida en ti, gracias por la libertad en ti. Gracias porque ahora, sin cadenas, tomamos tu yugo, que es ligero, y ligera es tu carga, Señor, para servirte. Y te damos gracias, Señor, por esa nueva vida que nos das. Y te pedimos, te rogamos que sea una realidad en todos los presentes, que encuentren esa nueva vida que solo se halla en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar meditando en 2 Corintios 5, 17, pero ya os adelanto que va a ser un sermón extraño el de hoy, porque creo que va a ser la porción más corta de la Escritura en la que haya predicado un sermón nunca. Estaba intentando recordar si había predicado alguna porción tan pequeña. Recuerdo cuando prediqué el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Hice un sermón sobre esas 4 palabras, pero es que hoy solo son 2. En Cristo. Y quisiera que meditáramos en esa profunda, hermosísima expresión. Y la tomamos de 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Qué expresión. Cómo marca nuestra vida el venir a Cristo, ¿verdad? Hay muchas cosas que marcan nuestra historia. Seguramente algunos de vosotros contáis vuestros días por algún acontecimiento importante que hayáis vivido. Hace tantos años de tal operación, hace tantos años de tal accidente, hace tantos años que me casé. Pero sobre todo lo que marca nuestra historia es haber conocido al Señor. Hace tantos años que estoy en Cristo. Eso es lo que realmente marca un antes y un después en nuestro caminar. Y esta es una expresión extraña, como vamos a ver en un momento, pero hermosísima, que encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento y en las cartas del apóstol Pablo. Continuamente usa esta expresión. Dice en Romanos 3 que todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo, que tenemos redención en Cristo, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, que no hay condenación para los que están en Cristo, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1, que nos perdonó Dios en Cristo, que tenemos unidad en Cristo, que Dios ha reconciliado consigo al mundo en Cristo, que somos un cuerpo en Cristo, que nuestro futuro y esperanza está en Él. Dice, yo quiero gloriarme en Cristo. Somos santificados en Cristo. El cristiano no muere, sino que duerme en Cristo. Incluso dice el apóstol a las viudas que pueden volverse a casar, siempre que sea en el Señor. En Cristo. Utiliza Pablo esta expresión unas 80 veces a lo largo de sus cartas. Y en nuestro pasaje vuelve a aparecer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo que acabamos de describir, todas esas promesas de Dios, todas esas bendiciones espirituales están en Cristo. Así que es sin duda el cambio más grande que podemos experimentar en nuestras vidas. Estar antes sin Cristo, pero ahora no solamente con Cristo, sino en Cristo. Y vamos a estar meditando en esta expresión. Y para entender este antes y este después, hemos leído un pasaje en Éxodo, porque el Éxodo es, de alguna forma, la guía, la pista para entender esta expresión. Así fue con el pueblo de Israel. Estuvo en esclavitud en Egipto. Era un pueblo esclavo. Y después de esa libertad en el Señor, es un pueblo liberado para servir a su Dios, para adorar a su Dios, caminando hacia esa tierra prometida.
Dios le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob una tierra. A ellos y a su descendencia. Y Dios mantiene esa promesa y es fiel esa promesa con el pueblo hebreo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Después de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel habita en la tierra prometida. Y para Israel, habitar en la tierra prometida significaba estar cerca de Dios. Y estar en tierra extraña era exactamente todo lo contrario, era estar lejos de la presencia del Señor. El Señor siempre nos ha invitado a entender que en un lugar está su presencia. Ya desde el paraíso, Adán y Eva estaban en el paraíso y estaba la presencia del Señor en el paraíso. Son expulsados del paraíso como señal de que han perdido esa intimidad con Dios. La presencia del Señor luego está en el tabernáculo. La presencia del Señor está en el templo. La presencia del Señor está en Jerusalén, en el monte de Sión. La presencia del Señor está en la tierra de Israel. Era el lugar donde tener cercanía, intimidad con Dios. Una tierra prometida a Abraham, a Isaac y Jacob, pero mucho más que una tierra. Lo que Dios estaba prometiéndoles era comunión con Él, restablecer la relación con su pueblo. Estar en la tierra significaba estar cerca de Dios. Y cuando el pueblo se portaba mal, eran llevados lejos de la tierra, ¿sí? Al exilio, al cautiverio, deportados a Siria, a Babilonia. Habitar en la tierra prometida era sinónimo de estar cerca del Señor. Desobedecer al Señor significaba ser expulsados de la tierra, igual como Adán y Eva tuvieron que salir del paraíso, perder la comunión, perder la cercanía con Dios. Y era en Israel donde el hebreo sabía que tenía esa cercanía con su Señor. Por tanto, era incongruente, era extraño para un hebreo cantar cánticos en tierra extraña. Todos conocemos el Salmo 137, es el lamento de los deportados a Babilonia. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allá nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. La posición, por tanto, estar en la tierra, estar en el lugar, significaba tener esa relación, esa cercanía con Dios. Y eran inseparables, ambos. Repito, el paradigma, el ejemplo, el modelo es el Edén. Estábamos en el Edén, nuestros primeros padres estaban en el Edén, tenían esa cercanía con Dios. Desobedecen y pierden el lugar, son expulsados del Edén. Y la tierra prometida es recuperar esa intimidad, esa cercanía con Dios. Y hemos leído una cita en el Éxodo para que entendiéramos lo que sucede en esa cautividad en Egipto. Y aquí vemos con mucha fuerza de lo que estamos hablando. Dios promete en el Éxodo que va a sacar a su pueblo de Egipto, pero lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel y allí van a tener cercanía con Él. Leemos Éxodo 6, versículo 5. Dios le dice a Moisés, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Dios dice, yo os sacaré, yo os redimiré, yo os tomaré, pero también dice, yo os pondré en esa tierra
para que tengáis redención, para que tengáis un lugar. Somos sacados de un lugar y somos introducidos en un nuevo lugar. Dios nos libera de la esclavitud de Egipto y Dios nos pone a su servicio. En un lugar concreto está, esa es la idea del pasaje en Éxodo, en un lugar concreto está esa cercanía con Dios que Dios ha prometido. Nosotros sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero es la mentalidad de la época y es el mensaje que vemos en la palabra. Jonás pensaba que podía huir a Tarsis. Dios le dice, ve a Nínive, y él toma un barco y se quiere ir a Tarsis. Ah, pero Dios está en Tarsis, Dios está en el barco, Dios está en el fondo del mar, Dios está también en el vientre del pez. No, Jonás, no te escapas de Dios. Pensaba que huyendo de Tierra Santa, él podía huir de la presencia de Dios. Pero hay un mensaje en todo el Antiguo Testamento de que hay un lugar en el cual podemos gozar y disfrutar plenamente de esa intimidad y de esa comunión con Dios. ¿Recordáis la conversión de Naamán? Es un pasaje impresionante en el segundo libro de Reyes. Naamán, el sirio, va a ver al profeta y el profeta le dice que sanará de su lepra si se baña 7 veces en el Jordán. Al final, refunfuñando, baja, ¿verdad? Se lava 7 veces en el Jordán, sale limpio de su lepra y Naamán se convierte al Dios vivo. Ya no quiere adorar a Rimón, el Dios de los sirios. Él quiere adorar a Jehová, el Dios de los hebreos. ¿Y qué pide? Pide algo extraño. Le pide al profeta, por favor, déjame llevarme 2 mulas cargadas con tierra. Vaya regalito, ¿verdad? 2 mulas cargadas con tierra. ¿Qué es lo que está pidiendo Naamán? Yo quiero llenar esos sacos de tierra y cargar esas mulas y llevarme esas mulas a Damasco y allí en mi casa derramar esa tierra en el suelo y construir un altar porque yo quiero y necesito de la presencia de Jehová, Dios de Israel. Así que me llevo un trocito de Israel conmigo para tener la presencia de Dios en mi casa, porque la necesito. Quiero adorar al Dios de los hebreos. Ese es el mensaje del Éxodo. Yo os voy a sacar de aquí, tierra de esclavitud, y yo os voy a poner en un lugar donde vais a estar en comunión, en intimidad, en cercanía conmigo. Es el mensaje que vemos siglos después en Babilonia, después de Egipto. El pueblo de Israel es deportado a Babilonia. Recordamos el libro de Daniel. El pueblo de Dios vuelve a ser esclavo y nos encontramos un nuevo éxodo. E Isaías, el profeta, expresa la alegría que supone esa redención por parte de Dios. Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Dios vuelve a librar a su pueblo, los vuelve a redimir, los lleva de nuevo a la tierra de promisión. Hay un segundo éxodo, pero la lección espiritual no se ha aprendido. Sigue habiendo pecado, sigue habiendo rebelión, sigue habiendo desobediencia. Necesitamos un éxodo definitivo. Necesitamos que Dios nos libere de forma final, perfecta, absoluta, que rompa nuestras cadenas que nos atan al mundo y al pecado, que nos libere de la esclavitud de Satanás y que nos ponga a su servicio por siempre jamás. Necesitamos un éxodo definitivo, completo, perfecto. Tú y yo necesitamos ese éxodo, porque si sigues preso de tu propio pecado, sigues necesitando una liberación de parte de Dios. Y ese éxodo está en manos de Jesucristo. Leemos en Lucas capítulo 9. Os invito a abrir vuestras Biblias en este pasaje. Lucas 9:30. Donde nos encontramos con este último y definitivo éxodo. Lucas 9:30, la transfiguración. Podemos leer desde el 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Y aquí en el griego, hermanos, donde pone partida en nuestras Biblias en castellano, dice literalmente en el griego, y hablaban de su éxodo. Jesucristo, nuestro Moisés, vino a liberarnos definitivamente, y su éxodo es el último, el perfecto, el final, a romper las cadenas y a llevarnos a una tierra de promisión. Hablaban Elías, Moisés y Jesús, hablaban de su éxodo, de su partida, de su rescate. Jesús iba a realizar el último éxodo, iba a salir del Egipto espiritual, iba a morir en una cruz, iba a cargar con nuestros pecados, iba a vencer a la muerte, iba a vencer a la esclavitud del pecado, nos iba a redimir, nos iba a llevar a través del Mar Rojo, a través del desierto. Y aquí tenemos esa tremenda lección espiritual que Dios quería que cada uno de nosotros aprendiéramos en cada uno de esos éxodos, que somos esclavos del pecado y solo Dios nos puede liberar. Igual como Moisés venció con el poder de Dios a los egipcios y sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud, Cristo Jesús vino a buscarnos y rompe las cadenas del pecado y nos saca, nos libera de la esclavitud del pecado, para que le sirvamos a Él, a nuestro amo, a nuestro Señor. Hay un auténtico y definitivo éxodo, al cual apuntan todas esas liberaciones anteriores. Así que el cristiano es liberado por Cristo, y el cristiano es liberado en Cristo, porque el Señor Jesús no solamente es el nuevo Moisés, que nos libera del pecado, Él es también la tierra prometida en la cual queremos habitar. Porque si a lo largo de la historia Dios ha mostrado a su pueblo que hay un lugar especial en el cual tener intimidad y comunión con Dios, es Cristo. Ya no es el paraíso, no es el tabernáculo, no es el templo, no es la tierra prometida, es Cristo Jesús. Así que si quieres tener cercanía con Dios, no hay lugar mejor en el cual estar, escondido en Cristo. Y todas las promesas de Dios son ciertas. Es hermoso meditar en ese pasaje que hemos leído hace un momento de la transfiguración en Lucas 9 y pensar que Moisés no pisó la tierra prometida, ¿verdad? Dios le dijo que no entraría en ella, pero que la vería de lejos. ¡Ay, qué misterioso! Es misterioso porque Dios hace cosas extrañas. Dios puede hacer ver a Moisés a través del tiempo y antes de fallecer, ver Moisés en ese monte de la transfiguración al mismísimo Señor Jesucristo que vemos aquí en Lucas, con el cual está conversando. No ve la tierra prometida, no entra en la tierra prometida, pero Dios dice, yo te voy a hacer ver la tierra prometida. De lejos la vas a ver. Sí, siglos antes, muy lejos estaba. Pero Moisés junto a Elías conversa con Jesucristo, nuestra tierra prometida, sobre ese éxodo final, definitivo, que nos lleva de aquí a la gloria. Así que somos liberados por Cristo y somos liberados en Cristo, escondidos en Cristo. El creyente está en Cristo. Del mismo modo que Israel entró en la tierra prometida, ahora el creyente está en Cristo Jesús. En es una extraña preposición para aplicarla a un nombre, ¿verdad? Porque nuevamente la usamos para un sitio. Estoy en casa. Estoy en Barcelona. Estoy en el coche. En sentido figurado, estoy en un buen lío. Digo que algo sucede en mí también cuando hablo de mi persona. Te llevo en el corazón. Tengo paz en mi alma. Incluso decimos que el Espíritu del Señor está en nosotros, pero esta expresión está diciendo que nosotros estamos en Cristo.
No dice que Cristo está en mí, sino que yo estoy en Cristo. Cristo como un lugar, Cristo como una cueva, Cristo como una roca, Cristo como un refugio, Cristo como un arca en la cual nos escondemos, en la cual todo cristiano se encuentra. Y quisiera en el resto del sermón comentar 6 implicaciones para cada uno de nosotros del hecho de estar en Cristo y luego 6 preguntas de reflexión para cada uno de vosotros, para que meditéis si en verdad estáis en Cristo. Así que en primer lugar, 6 implicaciones de estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? En primer lugar, estar en Cristo. Si estás en Cristo, eso denota, implica unión. No puedes estar más unido a Cristo. Estás en Cristo. Mis hijos están muy unidos a su madre, hablan mucho con su madre, conversan con ella, comparten, pero nunca han estado mis hijos más cerca de su madre, más unidos a su madre, que cuando estuvieron en su madre, dentro de ella, con un cordón umbilical. Del mismo modo decimos que el creyente está en Cristo y no podemos expresar mayor unidad, mayor cercanía, mayor contacto, mayor calidez, mayor intimidad. Si estás en Cristo es una profunda unidad entre el cristiano y los creyentes. En Cristo es donde queremos estar, es donde queremos permanecer, es donde queremos morar. No podemos estar más cerca de Dios. Si alguno está en Cristo, el Señor Jesús lo expresó así, esta doctrina de la unión con Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el cristiano está unido a Cristo y depende profundamente de Cristo. Si estás en Cristo, significa que reconoces esa unión, esa dependencia, esa cercanía absoluta de Él. El cristiano puede decir, estoy en Cristo, igual como un bebé está en su madre. Cómo dependemos completamente de Él. Así que en primer lugar, esa expresión en Cristo denota unión. En segundo lugar, en Cristo denota un estado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El estudiante en esta época de exámenes que hemos pasado, ¿verdad? Espero que todos hayáis aprobado, sacado buenas notas para la gloria del Señor. Niños, jóvenes, cuando os den un excelente, señalar al cielo. Sol y Deo gloria. Porque el Señor os ha dado el tiempo, la juventud, la energía y la inteligencia. Todo es suyo, así que sol y Deo gloria. Cuando el estudiante finalmente aprueba, dice, estoy en el siguiente curso. Algunos dicen, estoy en la universidad. Eso denota un estado, un cambio de estatus. El futbolista que marca ese gol que necesitaban todos y dice a sus compañeros, estamos en la final. ¿Qué cambio? Del mismo modo, el pecador está en muerte, pero puede pasar de muerte a vida si está en Cristo. Es un cambio de estado. Así que lo realmente importante, querido hermano y querido amigo, no es tanto con quién estás, sino más bien en quién estás. Estás en Cristo. Dice Efesios 3 que somos escogidos en Cristo, a través de Cristo, depositados en Cristo. Cristo es como un gran banco espiritual. Somos guardados en Él, atesorados en Él. Es el lugar donde quieres estar. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que está en Cristo Jesús está en vida y vida eterna, vida para siempre. Así que en primer lugar, en Cristo denota unión. En segundo lugar,
denota un estado. En tercer lugar, estar en Cristo denota una posición. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Si perteneces a Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, y estar en Cristo supone una relación de cercanía con Dios. Y describe, estar en Cristo, describe todos los privilegios del cristiano. A veces nos referimos a un lugar determinado como un lugar de privilegio, ¿verdad? Cuando sacas unas entradas para el teatro y tu mujer te pregunta, ¿qué entradas tienes? Dijiste, estamos en primera fila. Eso significa algo, ¿verdad? Lo vamos a poder ver y oír y disfrutar mejor que nadie, en primera fila. Aquel que representa a una organización y quiere ver al presidente de los Estados Unidos y está intentando sacar cita para tener una entrevista con él y finalmente la secretaria le da una cita tal día, a tal hora, va a sus compañeros y dice, estamos en la Casa Blanca. Porque ha conseguido algo privilegiado, algo único. Pues el pecador no puede decir y exclamar nada más sublime que estoy en Cristo. Si estaba destituido de la gloria de Dios, si mi destino era el fuego eterno del infierno, si estaba desesperanzado, si no podía impresionar a Dios con mis obras, no hay méritos que yo pudiera hacer, y ahora estoy en Cristo, y todas las promesas de Jesús son ciertas para mi vida. En Cristo denota una posición. Y ese pecador que se había visto lejos, destituido, desamparado, ahora puede decir en Cristo y sabe que tiene acceso al Padre, la gloria del Señor, el gozo y la paz de Dios. No hay mejor posición ni mejor favor con respecto a Dios. Todo lo de Cristo es tuyo. La gloria te espera. En cuarto lugar, decir en Cristo denota refugio. ¿Cómo corremos cuando llueve, verdad? Para llegar a casa y nos hemos olvidado el paraguas. Y si empieza a granizar, bueno, ya no corremos, ya vamos como una moto. Corriendo para llegar a casa, ¿verdad? Y cuando al final abrimos la puerta, ¡ay, estoy en casa! Amparado de lo que me estaba cayendo encima. Refugiado. Del mismo modo, el pecador que huye del mundo, que huye de las tinieblas, que huye de la persecución del diablo que le acecha, que huye de su propia carne que le tienta, el pecador que corre y finalmente se esconde en Cristo, dice, aquí tengo refugio, aquí tengo mi amparo. Solamente Cristo puede redimirme, solamente su sangre puede rescatarme, solo Cristo puede sacarte de Egipto. Corre hacia Cristo y pídele al Señor que te libere, que te proteja, que te guíe, que te guarde, que te ampare. Cristo es como aquella casa de los hebreos cuya puerta estaba pintada con la sangre del Cordero y el juicio de Dios pasaba de largo, a salvo en Cristo. Cristo es como el arca de Noé. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban dentro. Escóndete en Cristo. El juicio de Dios cayó, el diluvio cayó, pero no sobre Noé y los suyos, sino sobre el arca. Y aquellos que estaban dentro fueron salvos a través del juicio. Del mismo modo, aquellos que estamos escondidos en Cristo, vemos como el juicio de Dios cayó sobre él en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos escondidos, refugiados en él. En quinto lugar, en Cristo denota exclusividad. Si eres cristiano y dices, yo estoy en Cristo, tengo una buena noticia para ti, no puedes estar en otra parte. Yo no lo he intentado, pero no podemos estar en dos sitios a la vez. Algunos de vosotros venís de otra ciudad a la iglesia. Venís de Badalona y de Igualada y de Tarrasa. Pero si estáis en Igualada, no estáis en Barcelona. Y si estáis en Barcelona, no estáis en Igualada. No estáis en ambos lugares a la vez, ¿verdad? Así que aquel que dice que está en Cristo, está diciendo que no está en el mundo.
que no está en la carne, que no está en ninguna parte, está en el Señor. Así todas las cosas que son ciertas respecto al Señor y sus promesas son ciertas respecto a Él. Cierto que el creyente tiene luchas, cierto que tiene tentaciones, cierto que el creyente puede tropezar y caer y ensuciarse con el lodo del camino, pero se pone en pie, porque no pertenece a ese lodo del camino. No habita en las cosas de este mundo, habita en Cristo, vive en Cristo. Su ciudadanía es celestial. Y en sexto y último lugar, en Cristo, decir en Cristo denota un encuentro. Nos encontramos en Cristo, hermanos. Nos encontramos en Cristo. Porque siempre que quieres encontrarte con alguien, quedas en un lugar muy en concreto, ¿verdad? Porque si no corres el riesgo de no encontrarte. Mis hijos me hacen la broma siempre, papá, cuando tú eras joven, o sea, eso quiere decir como la época del nerdental, más o menos, ¿no? Papá, cuando tú eras joven, ¿cómo quedabais sin móviles? Pues llamábamos al fijo desde una cabina. ¿Qué es una cabina, papá? Y decíamos, mira, en tal sitio a tal hora. Y el sitio tenía que ser muy concreto y la hora muy concreta, porque si no estabas perdido. Yo recuerdo quedar una vez con un compañero de clase en tal plaza. Hicimos mal, quedar en una plaza. Por favor, ¿quién se le ocurre quedar en una plaza? Estuvimos una hora esperándonos, él a mí y yo a él. Y estábamos los dos en la misma plaza sentados en bancos que se estaban dando la espalda, ¿verdad? Los dos esperándonos una hora. Claro, no había WhatsApp, hasta que descubrimos dónde estaba el otro y la cara de tonto que se nos quedó. La siguiente vez que quedé con él, quedamos en tal plaza, en el buzón. ¿Tú sabes ese buzón amarillo que hay ahí en la esquina? Sí. Bien. Y por si acaso, para no despistarnos, yo me subí, no sé ni cómo lo hice, me senté en el buzón para que me viera cuando llegara. Ahí no hubo pérdida. Si quieres quedar con alguien, tiene que ser en un lugar muy concreto y a una hora muy concreta, entonces sí nos encontramos. Entonces sí nos encontramos. Los cristianos nos encontramos en Cristo, no hay pérdida. En la verdad de la palabra no hay pérdida. Y por eso nos llamamos hermanos. Pero aquel que no está en la verdad de la palabra y no está en Cristo, no lo podemos llamar hermano. No hay unidad con Él. En Cristo denota un lugar de encuentro. Y esta mañana algunos dijimos, nos vemos en la iglesia. Y la palabra iglesia significa eso, encuentro, del griego eclesia. Tiene el mismo significado que el hebreo sinagoga. Encuentro, congregación. Es el Espíritu del Señor el que nos ha hecho salir de nuestras casas y nos ha traído aquí. Y eso que estamos haciendo de una forma física el domingo, que es vernos aquí, sucede en verdad de una forma espiritual, porque todos nos encontramos en Cristo, nuestro refugio. Si estás en Cristo, estás unido a Cristo y estás unido a los que están unidos a Cristo. Estás unido a tus hermanos. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si Cristo te ha reconciliado con Dios, te ha unido con Dios a pesar de lo lejos que estabas de Dios, Dios es capaz de hacer el milagro de reunirnos a todos nosotros, aun siendo diferentes. Diferentes naciones, diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes contextos. Nos reúne, nos une en Cristo. Y después de estas 6 evidencias, quisiera presentaros 6 reflexiones para el autoexamen. 6 reflexiones para cada uno de nosotros. ¿Habitas en Cristo? ¿Permaneces en Cristo? Como una especie de termómetro espiritual, hermanos, para cada uno de nosotros. 6 evidencias. En primer lugar, como decíamos ahora hace un momento, el que está en Cristo está profundamente unido a Cristo. ¿Está tu pensamiento centrado en el Señor? ¿O en cualquier otra cosa menos el Señor? Si estás en Cristo, eres parte de su cuerpo.
Cristo es tu refugio, por tanto es tu pensamiento, es tu delicia, es tu deseo, es tu gloria, es tu esperanza. ¿Piensas en la palabra? ¿Piensas en orar en el Señor? ¿Piensas en ver a los hermanos? ¿O por el contrario, en tu mente no estás unido a Cristo, estás unido al mundo? Tu preocupación, tus metas, tus anhelos, tus deseos continuamente son las cosas del mundo, o uno mismo, o tu propio bienestar. Confías en tus propias fuerzas. Por tanto, en primer lugar, examina tu corazón, porque el que está unido a Cristo, el que está en Cristo, está unido a Él, y Él es su pensamiento. En segundo lugar, el que está en Cristo está unido a las cosas de Cristo, a todo lo que pertenece a Cristo. Ay, si no sabéis lo que quiero decir con este punto, mira a dos enamorados. Los enamorados están embelesados en la persona del otro, pero luego es que todo lo relacionado con el otro es maravilloso, ¿verdad? Ay, es que esta fruta es la que le gusta a él. Ay, es que le gusta leer esta novela, me la voy a leer yo también. Ah, es que esta es su música preferida y te la pones todo el día. Todo lo que tiene relación con el enamorado también es lo más maravilloso y precioso del mundo. Pues así pasa con el cristiano, no solamente está maravillado por Cristo, sino que cualquier cosa que tenga relación a Cristo me maravilla, me atrae, me enamora. La palabra de Cristo, la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo, el testimonio de Cristo, todo lo que tenga que ver con el Señor, el evangelio de Cristo. Así que el que está unido a Cristo ama todo lo que Cristo ama, todo lo que rodea a Cristo. Pero por el contrario, aquel que no está en Cristo, su corazón late detrás de todas las demás cosas, las cosas que este mundo tenga que ofrecer. La palabra del Señor es clara en 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque el que está unido al mundo no tiene tiempo para las cosas de Dios. Pero el que está unido a Dios no tiene tiempo para las cosas del mundo. No tiene tiempo para las cosas del mundo. En tercer lugar, el que está en Cristo está profundamente unido a los que están unidos a Cristo. Así que si estás en Cristo, deseas estar con tus hermanos, anhelas estar con tus hermanos, conversar con tus hermanos, reunirte con tus hermanos, orar con tus hermanos, alabar con tus hermanos, leer la palabra con tus hermanos, crecer en amistad con tus hermanos, conversar sobre el Señor, sobre cómo compartir el Evangelio. Pero por el contrario, el que no está en Cristo no tiene esa carga, no tiene esa presión, no tiene ese anhelo. Está feliz con el mundo y con aquellos que están en el mundo. En cuarto lugar, el que está en Cristo, dice nuestro pasaje, nueva criatura es. El pasaje nos da otras evidencias. El que está en Cristo es una nueva creación. Y esta expresión nueva criatura la podemos traducir así, es nueva creación. De nuevo nos remite al Génesis, es como si Dios hubiera tomado de nuevo el barro y te hubiese hecho de nuevo. Nueva criatura, nueva creación. Tomó un pecador y ahora ha hecho de ese pecador un hijo suyo, un soldado suyo, un siervo suyo. Ha hecho algo nuevo que antes no existía. Ese es el gran interrogante de Nicodemo cuando viene de noche al Señor Jesús. ¿Cómo heredar el reino de los cielos? Y Dios le dice, te es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto. Nicodemo, tu currículum es impresionante. Guardas la ley como nadie, pero con eso no entras en el cielo. Dios tiene que hacer algo en ti. No tú algo por Dios, sino Dios algo en ti, Nicodemo. Nueva criatura es, nueva creación es lo que Dios obra en nosotros. Si estás en Cristo, perteneces a una nueva creación.
Aún estás aquí, pero ya no perteneces aquí. El que está en Cristo se siente extraño, se siente extranjero. Aunque hayas nacido en Barcelona y lleves aquí toda la vida, te sientes raro, porque yo no soy de aquí, yo soy de allá, de esa nueva creación en Cristo Jesús. Por el contrario, el que no está en Cristo se siente bien en este mundo, pertenece a este mundo, a las cosas de este mundo. Piensa que tan solo le queda disfrutar mucho de esta vida, tanto como pueda. En quinto lugar, para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Ves esto en tu corazón? ¿Ves cómo las cosas viejas pasaron? Aquello que dejas atrás. El Señor te cambia, pero te cambia de raíz. Es como si fueras a un huerto y arrancaras un manzano y plantaras en su lugar un peral. Ya no esperarás manzanas, saldrán peras. Porque el Señor no quita las manzanas y pone peras con grapas. El Señor arranca y planta algo nuevo de raíz. Por tanto, es de esperar algo nuevo, frutos nuevos, pensamientos nuevos, emociones nuevas. Lo viejo pasó, aquello pertenece a mi vida anterior. He sido cambiado, he sido transformado. Ya no hay los mismos deseos, las mismas metas, los mismos sueños, los mismos pensamientos. Soy otro. Las cosas viejas pasaron. Son evidencias de que estamos en Cristo. En sexto y último lugar, para el que está en Cristo, y aquí todas son hechas nuevas. Estás viviendo algo nuevo porque Dios está obrando algo nuevo en ti. Aquel que mora en Cristo está viendo cómo fruto nuevo está brotando. ¿Eres capaz de ver eso en tu vida, en tu propio corazón? El cristiano está siempre en profundo cambio. Siempre estamos en reformas. Siempre cambiando. El cristiano no es alguien perfecto, pero es alguien que es capaz de ver y entender que lo viejo queda atrás y que algo nuevo está creciendo. Y crece en conocimiento de Dios, crece en amor al hermano, crece en amor al Señor, crece en santidad, crece en devoción, crece en dejar viejos hábitos, crece en confianza en las fuerzas de Dios, crece en dominio propio, crece en gozo, crece en paciencia, crece en paz, crece en misericordia, crece en valentía para hablar del Señor, crece continuamente. De modo que el creyente gira la vista, mira atrás y ve cómo crece a lo largo de su peregrinaje terrenal. ¿Sabes que un niño está vivo y que un niño está sano? Porque crece. No te preocupas de mucho más. Los que sois papás y habéis visto cómo los pequeños crecen, vas a la pediatra y lo único que te interesa es que la pediatra lo mide, ¿verdad? Y te dice, 1,5 centímetros. Bien. ¿Desde cuándo? Hace 2 meses. Y toma ahí en la notita en su gráfica. Ya está, todo lo demás está bien. Eso quiere decir que duerme bien, que come bien, todo. Crece, está sano y está vivo. El verdadero creyente crece. La perfección es Cristo Jesús, la meta es Cristo Jesús y la alcanzaremos en la gloria, pero caminamos en esa dirección. Ahora, cuando tú mires por el retrovisor espiritual de tu vida, mires atrás, una semana atrás, un mes atrás, un año atrás, lo que tienes que ver es que creces. Y con la fuerza del Señor sigues avanzando. Eso es señal de que estás plantado en el lugar correcto, junto a aguas corrientes de agua viva, en Cristo. Todo es nuevo si alguno está en Cristo. Pero si alguno no está en Cristo, las cosas viejas no pasaron. Y hay algunos que se pueden confesar cristianos y ver que las cosas viejas nunca pasan. Y ya sabemos que eso del cristiano carnal es un mito, ¿verdad? Es un animal mitológico. No, no puedes decir que eres de Cristo y que tu vida no crezca, no cambies y seguir con tus mismos pecados, mismas faltas, mismo mal carácter, mismo egoísmo.
misma desobediencia a Dios, mismo poco amor. Si vemos que alguien está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no estamos en Egipto, ya no servimos al diablo, ya no estamos bajo su látigo, fabricando ladrillos para sus pirámides. Estamos bajo el yugo de Cristo Jesús, que es fácil y ligera su carga, y le servimos a Él por amor. Así que si te das cuenta de que aún eres esclavo del pecado, pídele al Señor que rompa esas cadenas, que te libere, que te rescate, que Cristo, tu Moisés, te lleve al mejor de los lugares, a esconderte en Cristo. Y si sabes que eres salvo, déjalo viejo. Déjalo viejo. Nada vale la pena. No hagas como el pueblo de Israel, que hacía 4 días que salían de Egipto, estaban en el desierto, libres, y ya estaban diciendo, ¡ay, las cebollas de Egipto! ¡Qué ricas estaban! No hagas como la mujer de Lot, que estaba siendo liberada de las llamas saliendo de Sodoma y se dio la vuelta porque añoraba la ciudad. Dice Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si estás en Cristo, qué honor, qué posición, qué privilegio, qué lugar, qué honor, qué refugio, qué encuentro, qué unión. Deja todo atrás y sigue adelante, honrando a tu Señor. En Cristo todo es hecho nuevo. Pídele perdón a Él y pídele como el rey David hizo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y quisiera concluir con unas palabras de nuestro hermano Carlos Spurgeon sobre ese amor, esa devoción que representa estar en Cristo para nosotros. Dice así: lo que el sol es para el día, lo que la luna es para la noche, lo que el rocío es para la flor, eso es Cristo para nosotros. Lo que el pan es para el hambriento y las ropas para el desnudo, lo que la sombra de una gran roca es para el viajero en tierra árida, eso es Cristo para nosotros. Lo que el esposo es para su esposa, lo que la cabeza es para el cuerpo, eso es Cristo para nosotros. Y por lo tanto, si no le tenemos, aún si conscientemente no somos uno con Él, no nos extrañemos si nuestro espíritu clama con las palabras de la canción de Cantares 5:8. Oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Vayamos a Cristo, escondámonos en Cristo, moremos en Cristo. Amén. Oremos. Señor, que sea nuestro mayor gozo y nuestro mayor deleite estar en ti, estar en Cristo Jesús, y que todas las verdades del Evangelio se cumplan en nosotros. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra arca, nuestra guía. Señor, por ser ese lugar santo, nuestro templo en el cual somos rescatados y también somos acercados a la presencia de Dios. Te rogamos, Señor, que sea una realidad en cada uno de nosotros, que moremos en ti, que tú seas nuestro anhelo y nuestro mayor deleite, que nos gocemos en ti, Señor, y aquellos que aún no te conocen, que entiendan que las cosas de este mundo no son más que esclavitud, que todas las promesas de este mundo están huecas, vacías, que solo en Cristo Jesús está la verdad y la vida. Señor, y que corran a refugiarse a Cristo Jesús, nuestra roca. En el nombre del Señor Jesús. Amén.